El canal del Congreso presenta Hoy en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso con el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, y a propuesta de lo que las federaciones de clubes de mexicanos en Nueva York y Chicago plantearon como parlamentos del mundo y la iniciativa denominada Amnistía Migratoria que presentó ante ellos y ante la consejera política de la Embajada de Estados Unidos en México, el senador presidente. Senador presidente, gracias por aceptar esta entrevista. Gusto saludarlo. No, hombre, gracias a ti, Federico. Y recapitulo, me preguntaban las federaciones de clubes de mexicanos en Nueva York y en Chicago, recordar ante usted, presidente, esta iniciativa, Amnistía Migratoria, para que los padres de los connacionales que se encuentran al otro lado del charco o al norte del sur del Río Bravo tengan un acercamiento más humanitario, si me permite como primer planteamiento. Sí, bueno, desde los 70s, finales de los 70s, creo que fue el gobierno de Ronald Reagan que hizo la última amnistía migratoria. Han pasado décadas, hay gente que lleva 30 años o más, o muchos años en Estados Unidos y hasta una licencia les niegan. Ahora con las presiones de Donald Trump, presidente electo, de que va a hacer deportaciones masivas, pues hay mucha preocupación. Siempre hay preocupación cada que llega un nuevo gobierno de Estados Unidos. Y la verdad es que en la campaña se usa a los migrantes para el golpeteo, para el racismo, para el clasismo, para la descalificación. Y para Estados Unidos es fundamental esa fuerza de trabajo, porque van allá con su trabajo y esfuerzo a contribuir a la riqueza del vecino país. Yo veo difícil que hagan una deportación masiva, pero solo con que deportaran a 1 de cada 10 ya sería un impacto muy fuerte, tanto en la población migrante como en nuestro país. Entonces, yo estoy convencido que deben organizarse y luchar para evitar, no esperarse a que los deporten y entonces ya alzar la voz, porque pues es una lotería macabra y les puede tocar. Yo platiqué efectivamente con la responsable política de la Embajada de Estados Unidos, le planteé el tema, pero ellos ya se va el gobierno de Biden y el gobierno de Trump ha designado a gente pues terriblemente racista y clasista, o sea, Marco Rubio, senador de origen cubano que tiene la furia del converso, dicen, cuando siendo de origen latino te pones más racista y clasista que los propios anglosajones. Entonces, si hay una situación preocupante y yo creo que puede ser el momento que la comunidad de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos den la lucha abierta por la regularización de su situación migratoria. Reitero, porque si esperan a que no les toque, pues es una lotería macabra. Y ya si los deportan, pues ya sería demasiado tarde para que hagan algo. Y Obama, que no amenazó con semejantes políticas, expulsó a 3 millones de migrantes. Entonces, sí, yo no sé cuál es el dato del primer gobierno de Donald Trump, que debe haber sido menor, por cierto, pero de todos modos el riesgo ahí está presente. Y un reconocimiento hacia usted, presidente de la mesa directiva, fue precisamente un escultor en Chicago, Ferreira, que le envía un saludo. Gracias. Y nos dice que afortunadamente les escuchó para considerar el perfil como presidente de la mesa directiva, y dado que el Senado de la República ratifica embajadores y cónsules generales, el perfil de los cónsules generales que México, la Cancillería, propone al Senado para su ratificación y representación del sur al norte del Río Bravo. Sí, hubo una expresión de crítica muy fuerte sobre un personaje que fue cónsul, creo que en Nueva York,
particularmente la comunidad de Nueva York se manifestó muy duro y se le retiró la responsabilidad que originalmente se había planteado de que fuera el coordinador de los cónsules. Justamente Estados Unidos es el mayor número de consulados que tiene el país fuera de sus fronteras, son consulados para apoyar a los migrantes. Tenemos que revisar, la propia compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido que la tarea prioritaria del canciller debe ser ver que los consulados estén atendiendo bien, con respeto a la dignidad, de manera humanitaria, a los migrantes mexicanos y mexicanas que hay más allá de nuestras fronteras. Y yo espero que en este sexenio esa instrucción se consolide y se lleve a cabo. Y mucho nos ayudará que los migrantes no dejen pasar cosas que sean incorrectas. Me decía, por ejemplo, uno, es que fui y no me dejaron presentar la queja por escrito. Pues hubieras filmado, le digo, manos, que no te dejan pasar, lo hubieras echado por abajo de la puerta, me hubieras mandado copia de la queja que oficialmente no te recibieron, pero que tú documentaste que fuiste a llevarla, porque le piden a la gente una cita, y ese es parte del círculo vicioso, porque los consulados superados, particularmente el de Los Ángeles, recibe un número muy grande, es el consulado más grande fuera del país, en Estados Unidos. Entonces se ayudan de agencias externas que cobran por la cita, y por eso los migrantes creen que el consulado cobra. No cobra, pero tenemos que acabar con esa práctica que está siendo incorrecta, porque que tengas que pagar $50 para una cita en el consulado, pues eso no es correcto. Déjeme cerrar este primer tema de los parlamentos del mundo por la visita y en el ejercicio de la diplomacia parlamentaria de diferentes embajadores como la República Popular de China y otros que han tocado la puerta. ¿Se han entrevistado con usted y con qué resultados específicos? Fíjate que vinieron muchos, no porque tenga particular relevancia la presidencia que a mí me ha tocado, es como cualquier presidencia del Senado, me tocó en suerte el proceso de la toma de protesta de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces vino pues, de todo el mundo y algunos de ellos, algunas de esas personas decidieron que querían platicar conmigo en mi condición de presidente de la Cámara de Senadores. Entonces recibimos un número importante de delegaciones. Yo, pues en la Cámara de Diputados, esa no es una tarea que en general, sí hay relaciones con parlamentos del mundo, pero no es el espacio natural. Ahí la atribución exclusiva es el presupuesto, y acá, como bien lo comentas, es las relaciones exteriores y la diplomacia. Entonces fue importante el acercamiento. China mandó una representación de altísimo nivel a la vicepresidenta del Congreso de la República Popular de China, por ponerte un ejemplo, pero vinieron un número muy grande de delegaciones a platicar aquí con un servidor. Sí, muy importante, y para mí muy, pues yo diría que hasta de fuerte y de intenso aprendizaje, porque en unos 3 días recibimos un número grande de delegaciones y platicamos sobre temas de política internacional y de la relación de esos países con nuestra patria. Se dará un espacio al presidente de la mesa directiva para practicar la diplomacia parlamentaria. Bueno, estás obligado, no es que te des tiempo, no. Reitero, no es algo tampoco tan común si llegan a venir. Por ejemplo, se cumplieron, creo que 35, bueno, no quiero decir el número, no quiero equivocarme, de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui, por ejemplo, democrática saharaui, y vino el líder de su congreso a dar un mensaje aquí al Senado, a la Cámara de Senadores aquí en México, en el marco de toda la discusión que había sobre la reforma al Poder Judicial, que eran momentos muy complicados. Es la única, el único dignatario de alto nivel que le ha tocado venir a hablar en este periodo que nos ha tocado a nosotros presidir a la Cámara de Senadores. Ya veo, yo espero que en lo que vamos para 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, se van a cumplir 3 meses, muy intensos, por cierto, y pues esperemos que toque alguna visita de algún mandatario importante para que le venga a dar un mensaje aquí a la Cámara de Senadores. Del 29 de agosto, cuando fue electo por mayoría,
de todos los grupos parlamentarios representados en esta legislatura y a la visita que le realizó el secretario de Hacienda, quien le presentó el paquete económico, en el que se hace énfasis de la política social y la propuesta que en acción de política social lleva la presidenta Claudia Sheinbaum a esta cumbre del G20. ¿Qué nos puede decir? Bueno, fue casi unánime, o sea, fue solo una persona integrante del Senado quien votó en contra. Fueron 127 votos a favor, mi elección. Y ha sido muy bonito, muy importante, muy de mucha honra, de mucho orgullo, no en el sentido de presunción, sino en el sentido de la responsabilidad que mis compañeras senadores, senadoras, primero del Grupo de Morena, me eligieron por unanimidad para presidir la mesa y luego ratificado por la coalición Morena-PT Verde, ahí mismo, en esa sesión. Y finalmente el Pleno, pues para mí fue muy bello, un momento muy bello. Y luego ha sido muy intenso. Bueno, hoy ya es parte de la Constitución la democratización del Poder Judicial, pero esa fue, yo creo que es una reforma importantísima. Estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México y fue muy fuerte porque tomaron violentamente aquí el Pleno de la Cámara de Senadores. Nos tuvimos que ir a sesionar al antiguo Pleno, al antiguo Senado, nos tomaron la tribuna, pues ahí a un lado de la mesa directiva. Fue muy intenso y sacamos adelante la reforma. Y ha habido otros momentos de mucha tensión que ha implicado que yo haga una tarea pues de concentración adicional y que, por cierto, me llama la atención que haya sorprendido. Yo creo que no me había tocado la oportunidad de demostrar esta capacidad que tengo. La gente, había quien esperaba, quién sabe qué esperaba, pero me dicen con sorpresa, para bien de mi desempeño. Yo estoy, insisto, muy agradecido, muy contento, muy motivado. Nos reunimos con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la semana pasada y nos decía que es un periodo tan importante, sin exagerar, como el de la reforma o el del constituyente el 7 de la Revolución, y que ha sido intensísimo. Y algunos compañeros legisladores en sus intervenciones, líderes de las bancadas, comentaban pues, que ha sido una actividad febril como no se había visto en mucho tiempo, o quizás nunca. O sea, en un periodo de 2 meses y medio hemos aprobado un número muy grande de reformas muy importantes, desde la recuperación del ferrocarril de pasajeros, la recuperación de Pemex-CFE como empresas públicas, la creación de derechos sociales en lo que eran programas, lo de igualdad sustantiva y la erradicación de toda violencia en contra de las mujeres, por supuesto la democratización del Poder Judicial, la elección de la presidencia de la presidenta, fue mujer, de la terna de mujeres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo por citar algunas de las que recuerdo así a bote pronto, y han sido momentos muy importantes. Y además los cambios a la Constitución para la elección el primer domingo de junio de 2025 de las personas juzgadoras, que por cierto aprovecho para decirles que este domingo 24 se cierra el plazo de registro, que se registren mujeres y hombres, decía nuestra compañera presidenta, que muchos Benitos Juárez se registren, que lleguen al Poder Judicial y muchas Benitas Juárez también. Todo eso ha sido un trabajo pues muy importante que está generando un nuevo marco legal para nuestro pueblo en su beneficio. Respecto al tema de los juzgadores del pueblo, usted como vicecoordinador parlamentario en la colegisladora en diputados decía que no se engañen, tendremos en tiempo y forma a estos juzgadores. ¿Por qué anticipó algo que se veía venir desde la pasada administración y la actual? Sí, bueno, yo lo veía con claridad y aquí mismo ya como senador yo les decía, no va a haber ningún poder sobre la tierra que evite que se elijan a las personas juzgadoras, y parecía que yo exageraba y he demostrado que tenía razón. No ha sido fácil. El 5 de noviembre que se reunió la Corte y de manera verdaderamente irresponsable, sin tener atribuciones, quiso echar atrás primero la Constitución y luego, en un hecho gravísimo, sin precedente, quiso reducir de 8 a 6 la mayoría calificada en un pleno de 11
donde aprendió aritmética. Esos 5 ministros y ministras donde aprendieron aritmética. Me decían en un mitin en Tampico, les enseñó Xóchitl, donde aprendieron semejantes triquiñuelas. Afortunadamente no pasó, ha seguido avanzando. Ayer apenas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado lo que también ya está en la ley, que nada puede detener un proceso electoral en marcha, que debe el INE reiniciar su tarea para la elección el 1 de junio de 2025 de las personas juzgadoras. Entonces eso, pues yo vi una genialidad del compañero presidente cuando presentó esta iniciativa el 5 de febrero de 2025 y he tenido siempre la certidumbre de que esto lo íbamos a sacar adelante y así ha sido. Desde la primera sesión donde con 86 votos, logramos la mayoría calificada por un voto, hasta todos estos momentos que han sido difíciles, pero que hemos ido avanzando. Sobre ese voto particular para alcanzar esta iniciativa y su aprobación, ¿qué resume, presidente? Bueno, que en todo momento, en todos los congresos del mundo, todos los parlamentos del mundo, pues hay una coyuntura de definición y siempre hay legisladores, legisladoras que apoyan, sin ser de la bancada, un planteamiento que es el caso de Yunes, que generó mucho debate. Pues yo les decía, en los recorridos que hago por el país, imagínense que en vez de que estuviéramos celebrando, yo vine a decirles, pues no alcanzamos la mayoría calificada, a pesar de que tuvimos 36 millones de votos, a pesar del enorme respaldo popular, nos faltó un voto. ¿Cómo? Y lo teníamos. Y luego, es que era de Yunes y no lo aceptamos. No, les digo yo, te voy a decir tal cual les digo. ¿Qué me dirían? No sea pendejo, amigo, ¿cómo dejó ir ese voto si lo que necesitábamos era el proceso de transformación? No, se tomó una decisión correcta. Además, nosotros no hemos cambiado nuestra posición. Yunes, como es el caso de otros senadores que se han ido sumando, Cintia López Castro, me escapa alguien, pues son ellos los que se han decidido sumar a nuestro movimiento. Nosotros no nos hemos movido un milímetro a nuestras posiciones, seguimos con los mismos principios, en la misma línea y avanzando en el proceso de transformación. No es correcto estigmatizar a un senador con un adjetivo cuando más bien es la práctica, el pragmatismo, el que se impone. No, más que pragmatismo, eso se da en todos los congresos del mundo y yo entiendo que desde la derecha busquen estigmatizar a quienes dejaron sus filas. Para nosotros esas definiciones son importantísimas. Y es parte del debate, pero yo lo que trato de explicar es cuando de repente quiere imponerse el sectarismo, pues miren, bueno, en la Corte, quien votó primero Pérez Dayán, junto con nuestras 3 guerreras, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz, que habían mantenido la resistencia, votó con ellas y no alcanzaron la mayoría calificada de 8 ministras que necesitaba la presidenta Norma Piña. Pero luego, cuando quiso disminuir a 6, 2 ministros, Pardo y Luis María Aguilar, no votaron con ellos, fue 6-5. Luis María Aguilar tiene una trayectoria controvertida, por decirlo suave, pero no puedes dejar de reconocerle esa definición en ese momento tan importante. ¿Eso hace que ya todo lo que ha sido se olvide? No, todo el mundo debe hacerse cargo de su trayectoria. Pero no puedes dejar de reconocerle a alguien que en una coyuntura muy difícil haya tomado una decisión que es en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra patria. Pues eso debe considerarse siempre. Una palabra mencionó el presidente de la mesa directiva, un criollo en este cargo, me llevó a reflexionar. No, un plebeyo. Un plebeyo. A reflexionar otra del expremio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, quien decía, en la política, la sencillez es sinónimo de modestia. ¿Se considera como Alfonso García Robles modesto? Bueno, no me compararía ni con él ni con nadie, un gran político, Alfonso García Robles. Simplemente yo reivindiqué mi origen, que es un origen del corazón del pueblo, y que sin este movimiento alguien como yo no habría llegado nunca a la presidencia de la Cámara de Senadores. Así como tú ves hoy senadoras, senadores que son del corazón del pueblo, de origen indígena, de origen migrante inclusive,
de sectores muy diversos de nuestra sociedad y que sin este movimiento nunca habrían llegado aquí. Eso es muy bello, la verdad. Y cada vez más se van abriendo. Otra vez lo de las personas juzgadoras. Estamos abriendo para que mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo lleguen a responsabilidades dentro del Poder Judicial que de otra manera no habrían llegado nunca sin su democratización. Entonces es eso. Yo intento, no intento en el sentido de que va en contra de mi naturaleza, pero ser congruente te requiere siempre estar vigilante de tus actos. Y yo siempre trato de ser accesible, de ser, pues sí, modesto, de ser congruente y de reivindicar mi origen, ¿no? Con mucho orgullo. Como el de trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, yo quiero mucho al Seguro Social. Fue mi primer trabajo formal a los 20 años. Tenía yo 20 años, tengo ya 64, hace un rato eso. Yo quiero mucho al Seguro Social. Lo escuché como reportero de La Fuente cuando se habló del tema de la reelección de la Ombudsperson o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué se llevó a colación? Porque yo puse un ejemplo de cuando teníamos un programa que se llama Fomento a la Salud, que era muy bueno, buscaba cambiar la visión de los servicios médicos de una manera más integral. Y cuando llegué con un trabajador, me dijo, pues suena muy bien, pero ¿quién lo propone, la empresa o los trabajadores? No, pues la empresa. Entonces para chingar, me dijo. Si no lo proponen los trabajadores, así me dijo. Y luego me dijo, y mira, yo no sé de geopolítica, pero para mí es muy sencillo. Yo pregunto, ¿de qué lado está el gobierno de Estados Unidos? Y yo me pongo del lado contrario y no me equivoco nunca. Entonces les dije, les cuento esta anécdota, porque es tan dura la campaña contra Rosario Piedra, de la fachiza, les dije inclusive, de la derecha, que yo no tenía ninguna duda. Yo desde un principio decidí apoyarla, pero después de ver ese campañón, pero verdaderamente durísimo, inclusive de sectores nuestros también internamente, pero sobre todo de la derecha, yo dije, no, es por ahí, si están con tal nivel de indignación es que tomamos una decisión correcta. Por eso puse el ejemplo. Nos permite asistir brevemente a un corte, claro, y regresar a la Universidad Autónoma Metropolitana, cuando usted pugnó porque la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se descentralizara. Otro presidente la apoyó, pero desde entonces ya la Dirección de Derechos Humanos no es una dependencia de la Secretaría de Gobernación y se crea como tal, después de este corte en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Gerardo Fernández Noroña es el presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta y en el corte le preguntamos acerca de la privación de libertad. Todo líder como Nelson Mandela, quien permaneció casi 33 años en prisión por el régimen pretoriano, que así se denominaba, y el apartheid y el Ku Klux Klan que prevalecían en Sudáfrica, así lo privaron de su libertad. Y Fernández Noroña, por defender en el 95 y 96 el derecho de los deudores de la banca, verbigracia, purgó con eso y más. La privación de libertad es difícil. Bueno, pusiste un ejemplo muy grande. Mandela pasó 29 años de su vida solo por pensar diferente. Lo acusaron de promover una rebelión armada, inclusive pudo haber sido ejecutado. Y estuvo 29 años y de ahí salió la presidencia, por cierto. Una cosa terrible. No, yo solo estuve 5 días en la cárcel de Cancún. Me inventaron que le había dado un golpe a un policía, un puñetazo en la cara, y del puñetazo le había luxado el tobillo derecho, una cosa ridícula. Estuve yendo un año, estuve yendo a firmar una vez al mes a Cancún, parecía yo junior. Y al principio no metía yo un dedo al mar, hombre. Hasta me dijeron, no seas ridículo, hombre, pues si vas ya por lo menos vete un día allá a la playa. Porque un año estuve yendo y al final me declararon inocente. Dijo,
El presidente del tribunal de Quintana Roo ese tiempo era el gobernador Mario Villanueva, eran tiempos terribles en Quintana Roo. Dijo que todo me incriminaba, pero que mi defensa de inocencia era tan vehemente que había duda fundada y por lo tanto me declaraban inocente. Ridículos, la verdad. Y cada que iba yo armaba una protesta. Yo soy un hombre de mucha firmeza. Y era presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y ayudó a pagar la fianza para que saliéramos el PRD, y luego el PRD me daba un boleto cada mes para ir a Cancún a firmar y a seguir con el proceso. La verdad es que fueron muy solidarios. Sí, fue una lucha muy importante esa que se conoció como el Barzón, aunque la organización en la que yo participaba era la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. En un momento crítico que eran tiempos muy difíciles. A millones de mexicanos. Sí, una crisis, diciembre del 94, un secretario de Hacienda informó de que iba a haber una devaluación, hubo un golpazo a la moneda y a la economía, se fue a la quiebra medio mundo y a la cartera vencida, pero de verdad el país entero. Entonces fue una lucha que tenía mucho respaldo de los medios porque todo el mundo estaba endeudado, desde reporteros, locutores, presentadores, dueños de medios, dueños de negocios, gente, todo el patrimonio que habían hecho por generaciones estaba en riesgo. Fue un momento muy duro con Zedillo, el gobierno de Zedillo, y el cretino al final aprobó el Fobaproa, que fueron 532 mil millones de deuda privada que se hizo pública, que les hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y dicen que les debemos 800 mil millones a la banca extranjera. Es parte de las cosas que no se han tocado. Compañero presidente López Obrador, en algún video, más bien en un documental que le hizo ay caray, se me fue tal nombre de este compañero que hace las filmaciones, le comentó: yo estoy pagando el Fobaproa, dice, yo que me opuse a él, me pesa mucho, pero son compromisos internacionales que hay. Sí. Entre otras cosas. Ahora, de Jaime Serra Puche a Ramírez de la O, sí, que lo visitó hace unos días, sí, trajo con el paquete motivo del económico, presupuesto, pero sobre todo la ley de ingresos, que es Cámara de Origen del Senado de la República, que resume. Sí, no, el paquete, la facultad exclusiva del presupuesto le corresponde a la Cámara de Diputados. Entonces ellos son los que son Cámara de Origen y nos mandan a nosotros la ley, porque es una ley, la ley de ingresos es así, la discutimos y aprobamos. El presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y vino, quería, por cierto, muy discreto. Entonces cuando se sentó ahí conmigo en la oficina le dije: oye, ¿cómo que ni siquiera los camarógrafos y fotógrafos van a estar ahí tomando la recepción del paquete? Y estuvo muy bien. Es un compañero que debió haber sido secretario de Hacienda desde 2006, cuando ganó el entonces candidato López Obrador, nos hicieron fraude y nos impusieron al usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Le llevó tiempo, porque además el primer secretario de Hacienda fue este hombre que ya murió. Ando desmemoriado hoy. Y luego no sé si entró alguien más también antes. Sí, claro, Huerta es apellida, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Ahora, inicia la parte más crítica, porque existe una ley de responsabilidad hacendaria. Estamos platicando en parlamentos del mundo, nos acompaña el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Esta ley de responsabilidad hacendaria, los tiempos, como dice el presidente, están encima. Sí. ¿Los hay? Va a dar bien, no es Huerta, Arturo, se me olvida el nombre del también secretario de Hacienda, y el primero ya murió. Sí da tiempo. Justo tuvimos una reunión reciente, estaba el diputado Ricardo Monreal, que es líder de la mayoría, y él comentaba que esperaba sacar en esta semana la ley de ingresos para enviárnosla al Senado. Nosotros la aprobemos la semana siguiente, y la parte del presupuesto espera sacarla, como es el primer año de gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay hasta el 31 de diciembre, pero él espera sacarlo a más tardar el 15. Entonces, hay tiempos para ello. Sí, sí hay. Asignaturas para el presidente de la mesa directiva, en una coordinación que inicia con los vicepresidentes del Senado, que a su vez fueron electos
cuando Gerardo Fernández Noroña, el pasado 29 de agosto, así resultó. Sí, en una sola planilla fuimos. Fue un momento de mucha tensión, fíjate, volviendo a ese tema, porque Acción Nacional estaba vetándome originalmente. Y luego lo estaban haciendo para querer meter a Ricardo Anaya, pero para nosotros eso era inaceptable. Y entonces al final las cosas salieron bien porque la tendencia era que presentáramos una planilla sin la integración de Acción Nacional. Y mira lo que son las cosas. Yo insistí en que Acción Nacional debería estar. Yo veía pues una presidencia de entrada pues, muy difícil y cuestionada y con mucha tensión. Si no incorporábamos como, no está en la ley, por cierto, fíjate, en el caso de la Cámara de Senadores, pero la pluralidad de la Cámara debe estar representada en la mesa directiva y me parecía importante. Y al final se integró el senador Mauricio Vila, que es un hombre muy razonable, y las cosas han marchado bien, no exento de tensiones en algún momento, pero en términos generales la mesa directiva tenemos muy buena relación, las personas integrantes de la misma, bien. Como sociólogo, preguntaría la aprobación de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿qué resultados en el corto o mediano plazo podrían arrojar, como la presencia de las Fuerzas Armadas hasta marzo del 2028? Sí, bueno, fíjate que primero quien militarizó verdaderamente el país fue la usurpación de Calderón, y luego ellos hipócritamente, y la continuó Peña, y fuimos nosotros quienes le dimos un marco constitucional para actuar en materia de seguridad pública, quien creó, a propuesta del entonces compañero presidente López Obrador, la Guardia Nacional, y quien ha dado resultados en materia de seguridad, más allá de que no se haya logrado la pacificación del país. Y habían regateado el que mantuviera la Guardia Nacional dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de Defensa y dentro de la disciplina militar que implica un organismo de esa naturaleza. Se hizo la reforma, se aprobó, la oposición estuvo en contra, de manera muy hipócrita. Bueno, mira, Marco Cortés, que era el presidente del PAN, estaba pidiendo que se denominara narcoterrorismo a los grupos del crimen organizado, para justificar con eso la intervención del ejército de Estados Unidos. Es una visión muy curiosa la de él, de estar en contra de la militarización y pedir que intervenga un ejército de un país ajeno a nuestra soberanía. Y por otro lado, en el marco de la discusión de los cambios que hicimos a la Constitución para que se democratizara el Poder Judicial, pedía un golpe de Estado. Son muy hipócritas, la verdad. Y nosotros hemos ido avanzando con mucha responsabilidad en la supervisión, en la participación con un marco legal de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y atacando las causas, que es la enorme desigualdad y pobreza que ha vivido un sector muy importante de la población y que hemos ido mejorando. 5 millones de personas dejaron la pobreza durante el gobierno del compañero presidente López Obrador. ¿Cómo puede explicarnos los criterios de una disciplina fiscal que mantienen las finanzas mexicanas en orden, pero al mismo tiempo con una visión de justicia social? Bueno, pues se ha hecho eso que decían que no se podía. Decían que no se podía generar aumentos salariales, que iba a generar inflación, que no había dinero para todo lo que había dicho el compañero presidente que se iba a hacer, entonces candidato López Obrador, de programas sociales, de obra pública. Se hizo el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto Carrillo Puerto en Tulum, se hizo el Tren Maya, se hizo la refinería de Dos Bocas, se hizo una serie de obras importantes en materia de infraestructura hidráulica, de caminos, de carreteras, se hizo muchísima obra pública, además de la obra social y de la gran inversión en todos los sentidos. Pues se hizo con austeridad, con seriedad y con un manejo macroeconómico que ha sido muy responsable, sin deuda, cuidando. Entonces ha sido un equilibrio que parecía imposible y que se ha demostrado que sí es realizable. ¿Hay condiciones, presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, para que a través del canal del Congreso y la Comisión Bicameral de Seguridad, integrada por diputados, usted fue integrante de la colegisladora, y ahora en la Cámara Alta, los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina y el Ejército comparezcan de manera más abierta para explicar a ustedes, que son nuestros representantes en esta casona del federalismo y en diputados, sobre las acciones para revertir al Quebec?
Pues sí, todo el sexenio anterior comparecieron de manera, no iban nunca, hay que recordar que el secretario de la Defensa no iba nunca a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, nunca. O sea, las reuniones eran en el área, en la zona militar, de los integrantes de las comisiones respectivas. Y durante el gobierno anterior, del que encabezó el compañero presidente López Obrador, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el responsable de la Guardia Nacional, acompañaban a las comparecencias al civil responsable de la seguridad pública, primero Alfonso Durazo y luego Rosa Isela Rodríguez. Y aquí tuvimos reuniones, como bien lo comentas, yo era parte de la Cámara de Diputados de la Comisión Bicameral de Seguridad, de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, que cada 6 meses debían dar un informe y estuvieron asistiendo, así es que eso debe continuar. No solo debe, está en la ley y debería realizarse sin duda. Antes en la oposición... Deberá, a futuro. Antes en la oposición, Gerardo Fernández Noroña, con 3 veces diputado federal, se pronunció por el ejercicio de los parlamentos abiertos. ¿Persiste esa convicción? Sí, lo mantenemos. Mira, en lo que fue en su momento la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, se hicieron parlamentos desde el 5 de febrero, que se presentaban las necesidades del compañero presidente, y luego con el triunfo de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ella planteó que se volvieran a hacer, y se hicieron parlamentos tan importantes que en el primero asistieron los 11 ministros y ministras de la Corte al primero, y en varios de ellos participaron diferentes integrantes de la Suprema Corte y miembros del Poder Judicial de muy diverso nivel, magistrados, magistradas, jueces. Entonces fue una muy enriquecedora participación. Ellos decían que no los hallamos porque lo que querían es que no se eligiera por voto universal, secreto y directo, pero claro que los escuchamos. Tan los escuchamos que la elección se pensaba en una sola fecha y se dividió en 2, en 2025 y en 2027. Claro que sigo siendo un convencido de que la discusión en espacios públicos para enriquecer las iniciativas siempre es de utilidad. En otros tiempos, a propósito del debate para la elección de los juzgadores del pueblo, la Cámara Alta, que también fue la Cámara de origen, simplemente aceptaba una terna que el Ejecutivo Federal enviaba a la Comisión de Justicia y 2 comisiones más. ¿Cree que el cambio de reglas favorezca más a la identidad de los juzgadores con quienes demandamos justicia? Pues favorece a que el pueblo, dice el artículo 39, que todos los poderes dimanan del pueblo, esto es que surgen del pueblo. El Poder Judicial no, porque el Poder Judicial, los ministros, ministras de la Corte, proponía una terna, quien estuviera en la presidencia, la persona que estaba en la presidencia, y se elegía por mayoría calificada. Pero eran los únicos que se elegían. Y a los magistrados del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y salas regionales, pero magistrados de otro tipo, jueces, pues, se elegían entre ellos. Entonces, me parece que el que sea el pueblo el que los elija por su voto es muy importante, es una democratización, es único en el mundo. Estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad, que los poderes judiciales se elijan por el voto universal, secreto y directo. Yo creo que va a ser muy importante, que va a tener un control democrático del pueblo, evidente, y que va a mejorar la honorabilidad, la honestidad, el compromiso, el servicio de las personas juzgadoras. Eso quiere decir que se va a desaparecer de manera absoluta la corrupción. Bueno, pues ese estará presente, pero yo creo que la podemos disminuir a su mínima expresión, a que no sea el problema que hoy es, que está totalmente corrompido el Poder Judicial, que está el poder económico dominando al Poder Judicial, que las sentencias se venden, y que es además de una discrecionalidad. Bueno, si a los ojos del país y del mundo dijeron que la mayoría calificada de la Corte eran 6 y no 8, y lo pusieron a votación, tuvieron esa desvergüenza, pues imagínate lo que no han hecho a espaldas nuestras. Recientemente, como diputado federal en febrero, Gerardo Fernández Noroña participó en una serie de foros denominada División de Poderes. La división de poderes tendrá un mayor sustento a partir de la elección de junio 2025 de los juzgadores del pueblo. Sí, ellos están diciendo mucho que se pierde, que nosotros vamos a tener, cuando digo nosotros se refiere a nuestro movimiento, Morena PT Verde.
Pues mienten, pues si el pueblo, a ver, la derecha sacó 16 millones de votos. O sea, muchas de las actuales personas juzgadoras van a ser elegidas para continuar en el Poder Judicial. Entonces, la independencia y la autonomía se mantiene. Lo que estamos pidiendo de las personas juzgadoras es que impartan justicia, que lo hagan con honestidad, con compromiso, con servicio al pueblo y no vendiendo sus sentencias. A ver, hubo jueces que se dieron amparos a sí mismos, a pesar de que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que no procede el amparo contra reformas constitucionales, pero además lo hicieron en pleno paro, estaban en paro y se daban amparos como si fueran cartas de baraja. Yo les decía que la gente que hace títulos falsos en Santo Domingo es más seria que estas personas juzgadoras que estaban dando amparos sin ton ni son. Uno de estos juzgadores, un juez de distrito, amparó a Iberdrola para que no cubriera al Estado mexicano una multa por 9,000 millones de pesos, y así concluyó la historia en beneficio de una multinacional. Bueno, yo creo que es el mismo juzgador, Fierro se apellida, creo que es el materno. El apellido materno, no recuerdo el apellido paterno, ya dijo que no va a ir a la elección, pero ese juzgador, esa persona juzgadora, le dio amparos, deja a Iberdrola, le dio amparos a empresas extranjeras que ni siquiera habían solicitado el amparo. Que tú otorgues un amparo y sea discutible tu sentencia, se entiende, y que lo des a todas las diferentes empresas que lo solicitaron, bueno, pues puede estar de acuerdo o no, pero es absolutamente ilegal que tú des un amparo a quien no lo solicitó. Pues este juez llegó a esa desvergüenza. No, es que han hecho cosas terribles, hombre, han violentado la ley, violentado el marco constitucional, no procede ningún amparo frente a un proceso electoral, pues siguen dando amparos. Pero imagínate que alguien pudiera conseguir un amparo para parar la elección presidencial, para parar la elección del Congreso, para parar la elección de un gobernador, pues te metería una crisis del demonio. Entonces no se detiene, igual que en los pagos de impuestos, que no se detiene, tú tienes que pagar y si después demuestras que tenías razón se te devuelve. De igual manera en un proceso electoral el proceso continúa, ¿no? Y pues, luego si hay un daño irreparable, pues ahí queda sentado, pero no hay ninguna manera, además de que no existe esa situación así de manera para el pueblo, puede ser para alguna persona que tenga una afectación, entonces no procede el amparo en procesos electorales. ¿Cree usted que sea válida, presidente de la mesa directiva, aquella sentencia del extinto abogado Ignacio Burgoa Orihuela, quien cuando el ex ejecutivo federal Ernesto Zedillo planteó una reforma al Poder Judicial que redujo de 19 a 12 el total de los integrantes, aún Burgoa hablaba, el poder legislativo y el poder judicial no deben ser lacayos del Ejecutivo? Claro que no deben ser. Claro que no deben ser, y esa voz fue aislada porque redujeron de 19 a 11 y todo el mundo se comió eso. O sea, les dieron su liquidación jugosa y esos ministros se fueron. Y nadie dijo tiene control, se presentó una iniciativa, en un mes no hubo discusión de Parlamento abierto, nada, en diciembre del 94, aprovechando además que estaba la crisis económica generada por la devaluación, pues nadie le pusimos mayor atención a que quitó a los ministros y los puso él, a todos, a su conveniencia, y por eso validaron todos los atracos que se dieron en ese sexenio de Zedillo, y ahora vino a querernos dar clases de moral, de ética, de política. No tiene vergüenza, ese hombre privatizó los ferrocarriles, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, son tan nuevos que son invisibles. Es funcionario de Kansas City Railroad, la que fue beneficiaria de esa privatización, y venía a darnos clases de moral, de ética. No tienen vergüenza, son de verdad muy doble moral. En recientes tiempos, la titular del Ejecutivo Federal se ha pronunciado por la no reelección y al mismo tiempo el ex Ejecutivo Federal se pronunció por reducir el número de 500 a 300 como de los 128 a lo que antes fueron ustedes, los senadores de la República. Sí, no, 64 creo, a la mitad, pero ahí no recuerdo, fíjate si iba a la mitad. Yo creo que no es significativo, esa es mi opinión, para el presupuesto. Yo voy a votar a favor, pero no estoy de acuerdo. A mí me parece que desde los 90, creo, no se incrementa el número de diputados, 96. diputadas. Fíjate, desde el 96 la población ha crecido muchísimo.
cuando a ti te toca hacer campaña por un distrito, pues cada vez, el mío eran como de 110 colonias en Iztapalapa, pero hay en Oaxaca, hay compañeras que van a más de 100 municipios para ser elegidos diputados federales. Entonces, en la medida que vas reduciendo, pues te va creciendo el área del distrito correspondiente. Yo no creo que sea una buena idea y de plano sí no creo que deban desaparecer la representación proporcional, que es la representación de las minorías. Yo creo que tiene sentido que desaparezca la lista del Senado de representación proporcional porque hay los dos de mayoría y uno de primer minoría, que sin ser una representación de las minorías como tal, pues representa a la principal fuerza y a la segunda, y entonces es discutible porque además el Senado es la representación del federalismo, de los 32 estados de la República. Entonces son dos senador de mayoría, una senadora de primer minoría, y la lista me parece que es cuestionable, y ahí podría yo coincidir en la desaparición de la representación proporcional, pero en la Cámara de Diputados creo que sería un error, y su disminución tampoco creo que se justifique, la verdad. En la recta final de esta entrevista que concede usted a Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso en Parlamentos del Mundo, le preguntaría, presidente del Senado de la República, ¿cuáles son los retos, la asignatura pendiente, además de la ley de ingresos y ya la discutida que es parte de la Cámara de Diputados como origen, el presupuesto 2025? Bueno, presentó 17 iniciativas el compañero presidente, varias que ha presentado la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más las que llegasen en los días por venir, además de leyes secundarias que hay que realizar por los cambios constitucionales que hemos hecho. Entonces, hay mucha tarea para lo que queda, poco menos de un mes, porque la intención es que se terminara el 15 de diciembre. Depende de la Cámara de Diputados, porque nosotros como colegisladora nos toca las 17 iniciativas, 18 en realidad, pero quedó pendiente la electoral para un siguiente periodo. Las 17 están todas en la Cámara de Diputados, entonces dependemos de que nos las vayan enviando la Cámara de Diputados. Pues terminaremos hasta donde la Cámara de Diputados avance. Finalmente, senador presidente, en este espacio recurrente convocar a la celebración, usted es testigo de la demanda de los migrantes de Chicago, de Nueva York, Los Ángeles, que ha visitado usted de manera recurrente. El ejercicio de la diplomacia parlamentaria implica celebrar una primera interparlamentaria del migrante, no la interparlamentaria México-Estados Unidos, sino con esta variante, y usted sería, junto con otros senadores, Karina Ruiz, quienes lo han aceptado con su beneplácito, el que convoque a los 3 senadores que se reeligieron de ascendencia mexicana, Catherine Cortés Masto Nevada, Alex Padilla, quien fue el suplente y después original de Kamala Harris, California, y Ben Luján, Nuevo México, una visita a usted para tal vez tender el camino hacia una nueva IRCA, 1986 en los tiempos de Reagan, que lleve paradójicamente con un gobierno republicano a una reforma migratoria integral. ¿Cómo vería usted como presidente de la mesa directiva este escenario? Bueno, se ve difícil con las declaraciones que ha hecho Donald Trump, pero es cierto que no deja de ser una paradoja que la última gran reforma migratoria la hizo Ronald Reagan, que además era un promotor del neoliberalismo, pero que reconoció pues que había ahí. Es que son miles de millones de dólares los que el gobierno de Estados Unidos toma para lo que considere conveniente y que deberían ir en beneficio de toda esa población de millones de migrantes, no solo mexicanas y mexicanos, pues que cuando van a comprar algo o en su trabajo les descuentan impuestos y no les preguntan, ¿tú eres indocumentado? Entonces no pagues impuestos. No, te ejecutan igual. Y con su trabajo además contribuyen a la riqueza del vecino país y han llegado adultos mayores allá y adultas mayores y tienen derechos que les han sido regateados. Y esa reforma migratoria sería clave. Yo no creo que en un espacio como el que comentas pudiéramos avanzar de manera sustantiva, pero todo lo que contribuya, siguiendo nosotros o viniendo ellos a tener una reunión y discutir esos temas fuera positivo, todo lo que podamos hacer para ayudar, pero el motor central de lograr esa amnistía es el propio pueblo de México que vive en Estados Unidos. Ese se tiene que levantar, tiene que alzar la voz, tiene que unirse, tiene que luchar. Yo les pongo un ejemplo que luego les resulta a algunos chocantes, pero
Cuando los afroamericanos lucharon por la igualdad de derechos civiles, pues no fueron a Uganda o a Tanzania o Zimbabue a decirles, oigan, pues ayúdenos porque aquí nos están madreando. Pues no, o sea, ellos tuvieron que rifarse. Había nacido además en Estados Unidos. Donald Trump se anuncia, para no ponerle un adjetivo calificativo, que va a firmar de los primeros, ¿cómo le llaman? Es el equivalente a decretos presidenciales nuestros, de que todo el que nazca en Estados Unidos no será estadounidense, si no es hijo de padre, madre estadounidense. Sí, muy grave. Entonces, yo creo que sí hay ahí una ofensiva muy fuerte y la comunidad debe responder. Nosotros podemos apoyar, pero la comunidad debe responder. Y yo creo más lejos, yo creo que debería formarse un partido de trabajadores, mujeres y hombres en Estados Unidos, que representara realmente los intereses del pueblo de Estados Unidos, y ahí nuestros migrantes tendrían un espacio natural en la defensa de los derechos laborales, en la defensa y en la participación política. Yo les decía la última vez que fui, oigan, un presidente de Estados Unidos de origen mexicano, una presidenta, un gobernador, una gobernadora, senadores, senadoras, o sea, no es ningún sueño, es un derecho legítimo por el que deben luchar para modificar, tener un peso y una incidencia, no solo en quién sea presidente o presidenta, sino que estén representados directamente. Gerardo Porque Fernández. ellos piensan en la representación acá en México, pero donde primero deben tenerla es allá, donde viven es allá, donde trabajan es allá, donde mueren es allá. Me ganó el tema de la representación, como Karina Ruiz, la primera senadora migrante en esta Cámara Alta. ¿Algún comentario que desea agregar para parlamentos del mundo? Que vamos a lograr el voto, eso sí, de los mexicanos, mexicanas en Estados Unidos para las elecciones en México, este sexenio, que dentro de la reforma electoral que se haga, eso debe resolverse, se debe lograr. Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Abrazo. El canal del Congreso presentó